Muchas gracias por todos otra vez la invitación acá al Perú. Ya de verdad que voy a pedir ciudadanía peruana. Y muchas gracias por estar acá oyendo esta charla de radioterapia. En marzo estuvimos hablando también de enfermedad oligometastática en pulmón, específicamente, donde pues obviamente hay mucha más data en enfermedad oligometastática e inmunoterapia. Cáncer de mama realmente apenas estamos en desarrollo, pero vamos a hacer como un poquito de recuento de dónde venimos y para dónde vamos, y queriendo pues que esto nos ayude a tener mejor entendimiento de la enfermedad. Para recordar simplemente que la definición de oligometastática no simplemente decir 5 lesiones metastáticas o menos, máximo de 3 en un solo órgano. Hay que tener en cuenta todos estos pacientes que llamamos los frequent flyers, porque no vienen todas las lesiones en una sola vez o en los menos de 6 meses, sino que van apareciendo a medida que va pasando el tiempo. También tenemos que tener en cuenta pacientes que están en tratamiento y presentan lo que se llama una oligoprogresión, simplemente que la gran mayoría de las lesiones se controlan, pueden ser 20, 30 las que sean, incontables si queremos decir así, pero que solamente algunas están progresando. En este caso serían menos de 5. Y la oligopersistencia, que la gran mayoría están respondiendo, pero que algunas están permaneciendo. No se nos puede olvidar también que el Progression Free Survival, cuando los pacientes, este subgrupo de pacientes que estamos buscando en enfermedad metastática en general, cuando logran tener Disease Free Survival o enfermedad sobrevida libre de enfermedad, estos pacientes pueden llegar, hasta un 40% de ellos pueden llegar sin evidencia de enfermedad a los 5 años. O sea que estamos hablando de que si logramos encontrar estos pacientes y están libres de enfermedad a los 5 años, probablemente la mitad de ellos vayan a estar todavía libres de enfermedad. Y obviamente esto se representa entonces en sobrevida. Y si miramos los pacientes que llegan a tener no evidencia de enfermedad comparada con los pacientes que no logran a tener no evidencia de enfermedad, pues la sobrevida obviamente a 6 años, estamos hablando a 5 años, estamos hablando de que es un 13% comparado con un 78%. Simplemente para recordarles brevemente, no que yo vaya a ser médica oncóloga ni mucho menos, porque muy probablemente si todos son más médicos oncólogos que radiooncólogos, pues sabrán el tema mucho mejor que yo, pero todo está basado básicamente en algo muy simple, que es el modelo de Danger, que es básicamente donde el sistema inmune discrimina entre todo lo que es una señal segura o de no peligro a una señal de peligro. El sistema inmune realmente falla en detectar el tumor o los antígenos tumorales simplemente porque no mandan estas señales. Y normalmente todo tejido que esté bajo estrés o que tenga un daño, tenemos que recordar que está asociado a estos patrones moleculares asociados que se llaman DAMs. Y estos señales de Danger incluye todo lo que es el DNA, el RNA, los heat shock proteins, ATP, las citoquinas y todas las otras proteínas que están asociadas. En cuanto a por qué realmente el tumor se escapa al control inmune, es simplemente porque tiene poca en general, porque estamos hablando de una forma generalizada, unos más antigénicos que otros, como el melanoma, el renal cell, y por eso de hecho empezaron con la inmunoterapia y ha tenido mejor resultado, obviamente, o un resultado que es mejor que el que se esperaba en melanoma, en renal cell y ahora en cáncer de pulmón, y estamos pasando obviamente a cáncer de vejiga, cáncer cervical y a cáncer de mama. Entonces básicamente tiene la expresión del complejo Major Histological Complex. Esta expresión de este complejo está disminuida, la presentación del antígeno es defectuosa y por eso realmente tiene menos antigenicidad. De esta inmunogenicidad que está disminuida, está basada básicamente por este mecanismo de regulación que todos sabemos que es el PD-1, PD-L1, la interleuquina 10 y el tumor growth factor beta. Obviamente también tiene que ver con los macrófagos y con el ambiente o el microambiente del tumor.
No se nos puede olvidar entonces estos complejos de histocompatibilidad y todo lo que es la presentación del antígeno. Tenemos que recordar que hay de clase 1, clase 2 y los componentes de cada uno de ellos, que de nuevo no los voy a mencionar, pero nos tenemos que familiarizar con estas partes de la inmunoterapia. Luego vamos entonces, que hemos hablado en ya varias ocasiones, cómo la radiación pasó de ser prácticamente algo que deprimía o suprimía la parte de las defensas inmunes por los campos de radiación tan grandes que solíamos hacer con formales y por afectar el bone marrow. En este momento se sabe que la radiación tiene un efecto inmunomodulador y todos sabemos que cuando la radiación se da con las células malignas, expone el antígeno, están las células dendríticas, que son las que exponen el antígeno entonces a las células T, y todos estos son los que realmente sabemos que están involucrados, que ya los acabo de mencionar, en este proceso de inmunodulación de la radiación, que se va a hacer un efecto sinergístico con la inmunoterapia. También sabemos entonces, por estudios que se han hecho a nivel básico en animales y también fase 1, donde se ve que cómo la radiación hace este efecto de inmodulación, y básicamente se ha encontrado que la radiación realmente incrementa, todo lo que es el priming de las células CD8, las células T, y vemos experimentos en el laboratorio con las células Wild, con los NUD, y básicamente vemos después de la radiación el control y la radiación y el volumen del tumor. Y vemos cómo realmente cuando tenemos el control, la radiación, y cómo realmente disminuye completamente el volumen del tumor y cómo se incrementa el número de las células CD8 y el priming de las células, cuando no hay radiación, cuando hay radiación. También hemos hablado, ya estoy confundida, también hemos hablado que no solamente la dosis, sino también el fraccionamiento de la dosis, y se discute mucho en este momento cuando estamos combinando con la inmunoterapia si es mejor típicamente una sola dosis, llámese Gamma Knife, o si es mejor 3 dosis o 5 dosis, que es más antinogénico o despierta más la actividad inmunogénica. Y se está viendo en este momento que las dosis que son ablativas, pero no dosis únicas, pudieran llegar a ser mejor para la combinación con la inmunoterapia. Hemos también hablado ya del efecto ascopal, y está el típico ejemplo de la ratica que se trata con inmunoterapia, con radiación y con las dos, y cómo realmente cuando se trata con las dos se ve que realmente la parte tumoral disminuye más, que es mejor efecto, y que incluso hay efecto ascopal en esas lesiones que no se tratan directamente con la radiación, también tienden a desaparecer. A medida que vamos hablando de que se ha estado hablando del efecto ascopal cada vez más, empezamos a notar en la clínica realmente en los pacientes que el efecto ascopal sí puede suceder hasta en un 10, 15 o 20% de los pacientes. Y cuando juntamos entonces o asociamos el efecto ascopal y también el fraccionamiento, vemos que realmente cuando comparamos una sola dosis con 3 dosis, que parece que fuera una cosa no muy importante, hay realmente una disminución del volumen tumoral muchísimo mayor, incluso en las lesiones que no son irradiadas, cuando se dan 3 fracciones comparada con una sola fracción. Este es el artículo que generalmente creo que todos estamos familiarizados, en donde realmente fueron los primeros artículos que se publicaron en melanoma, donde la lesión del efecto ascopal, donde la lesión paravertebral se trató, las lesiones que habían en el ilio se disminuyeron, las lesiones en spleen se disminuyeron, pero simplemente para mencionarles que desde momentos muy iniciales se trataba de hacer con hiperfraccionamiento.
Entonces, cuando hablamos de que la radiación pudiera ser como una especie de droga inmunomoduladora, de lo que está sucediendo, tenemos que tener entonces en cuenta cuando damos unas dosis bajas, cuando damos unas dosis subablativas que llamamos inmunomodulación, o cuando damos unas dosis únicas que son completamente ablativas y estamos causando una muerte celular inmunogénica. Obviamente que estas dos van a liberar antígenos y estos antígenos a estimular a presentarse a la célula dendrítica y obviamente a estimular las células T. La discusión es, primero que todo, cuáles son los mecanismos o cuáles son los que actúan en cada uno de ellos. No voy a entrar en detalle de nuevo, pero simplemente se los quiero ilustrar: la inmunomodulación y la muerte celular inmunogénica. Tiene cada uno sus mecanismos de acción. La inhibición es definitivamente por el PD-1 y PD-L1. Pero de nuevo se piensa que es más inmunogénica las dosis subablativas, y subablativas significa son ablativas, pero siquiera con 3 o 5 fracciones. Ahora, si hablamos de intracraneal versus extracraneal, de enfermedad metastática intra versus extracraneal, pensamos que son completamente independientes, pero realmente, a pesar de que la parte intracraneal es más complejo simplemente por la barrera hematoencefálica, y no solamente por la hematoencefálica, sino también por la barrera meningea y por la barrera de los plejos coroidales. Realmente hay una cantidad de teorías de por qué realmente, si la barrera está intacta, cómo el tumor realmente disrupte o daña esta barrera y coloniza en el cerebro, y todos los mecanismos de protección del cerebro. Si alguien tiene pues una intención de investigar esto más, en el Congreso de San Antonio del año pasado hubo 2 presentaciones excelentes a nivel de los dos a nivel de laboratorio, pero básicamente uno a nivel de tumor, de cómo es la colonización, y otro a nivel de las drogas que logran pasar esta barrera hematoencefálica y cuáles son los mecanismos. En melanoma, de nuevo, entonces, cuando vemos este efecto de anti-PD y anti-CTLA4, la eficacia en cuanto a las metástasis cerebrales, y cuál es la relación cuando hay enfermedad metastática también extracraneana, y cómo realmente aumenta el nivel de las células T. Y lo vemos en el laboratorio intracraneal, extracraneal, y vemos cómo realmente esta infiltración de células T es muchísimo mayor cuando hay una combinación de intracraneal con extracraneal. Esto simplemente se los menciono porque está relacionado con el timing, con el tiempo, la secuencia entre la radiación estereotáctica y la inmunoterapia. Se sabe que cuando estamos buscando un efecto escopal, o cuando estamos buscando cuál es mejor que cuál secuencia, se dice que cuando empezamos con la inmunoterapia, si hay enfermedad extracraneana y empezamos con la inmunoterapia, y en un tiempo de 3 a 5 meses como mínimo, se da la radiación estereotáctica, vamos a tener mejores resultados eventualmente en cuanto a prevención de lesiones en cerebro, o incluso a tener mejores resultados. Solamente para darle realmente crédito a los premios Nobel del año pasado en medicina, donde realmente la terapia de cáncer, todos los descubrimientos que se hicieron en la terapia de cáncer, en la parte de la regulación inmune negativa. En cuanto a los checkpoints, sabemos que tienen 2 fases: el priming phase, donde es la exposición del antígeno y la estimulación de la célula C, y la fase efectora, donde realmente esta célula C que está activada realmente a través de los PD-L1 y PD-1 es para matar el tumor. En cuanto a las drogas que hay realmente aprobadas en este momento por el FDA, están el IPI, el Pembro, el Nivo, el Atezo, y realmente los double, o las que son dobles terapia. Todas estas están aprobadas, pero como podemos ver, para cáncer de mama en este momento no se está prácticamente utilizando. Estamos en fase 1, fase 2.
Voy a saltarme, bueno, esto es importante, se los quiero mencionar porque también tuvimos una presentación, hemos tenido varias presentaciones acerca de cuántas son las lesiones metastáticas que podemos tratar en cerebro, si 1, 2, 3, 4, si más de 10 por el estudio de los japoneses, si son centrales, si son periféricas, si están adyacentes, si están en el cerebelo o no, si tienen vasogenic edema o no, si son más de 15, si se le da whole brain, a cuáles se le da whole brain, y si estamos utilizando inmunoterapia, cómo puede realmente eso causar efectos adversos. Sabemos entonces que ya hay estudios fase 2 a donde pacientes que están en buen performance status tienen incluso múltiples lesiones metastáticas, están asintomáticas, estas lesiones son pequeñas y estamos viendo que realmente estos pacientes hasta un 55% tienen una respuesta en general a esta terapia a esta terapia de inmunoterapia sin darles radiación. Voy a saltarme esto porque me voy a quedar corta de tiempo un poquito. Obviamente, la tecnología hay que darle crédito, todas las máquinas en general que hay en este momento son, que ofrecen estereotáctica son excelentes para intracraneana, para cuerpo. Y cuando vamos entonces a hablar de la estereotáctica para cerebro como tal, quiero simplemente dedicar unas cuantas imágenes a la estereotáctica de cerebro. ¿Y ahora qué hago? Allá. Y obviamente empezamos con estudios primero de fase 1, con el IPI y con el whole brain versus estereotáctica, básicamente para saber cuáles son los efectos adversos. No voy a ir realmente sobre toda la tabla, pero todos estamos familiarizados con potencialmente efectos adversos. Queremos saber realmente cuál es el porcentaje de incidencia de estos efectos adversos, y realmente también los estudios están mirando cuáles son las dosis ideales, como estábamos hablando, 3 fracciones de 8, 3 fracciones de 10, 3 fracciones de 12, y realmente cómo incrementa esto los efectos adversos. Si nos devolvemos un poco acá, vemos que la radioterapia como tal por sí no tiene prácticamente casi que ningún efecto secundario, es mínimo. Y cuando la combinamos con la inmunoterapia vemos que empezamos a observar más efectos secundarios. Cuando comparamos el whole brain con la estereotáctica, que prácticamente ya casi que son muy pocos los pacientes que damos whole brain, estamos realmente buscando si estamos haciendo una diferencia en la sobrevida, y nos damos cuenta de que realmente cuando hablamos y esta curvas ilustran en whole brain y la estereotáctica, IPI no IPI, IPI no IPI, y vemos que realmente sí hace diferencia para la sobrevida del paciente, sea inmunoterapia con whole brain o estereotáctica con whole brain. Obviamente la curva que está en beneficio de la sobrevida es la que es la terapia combinada, o sea que sí estamos haciendo diferencia, porque siempre se habla de calidad de vida, se habla de control local, de disease free survival, pero estamos haciendo una diferencia en la sobrevida. Como hablaba de la secuencia, es importante también saber si está afectando la sobrevida o no. Y en las curvas podemos ver entonces que la mejor sobrevida se obtuvo entonces cuando se da la estereotáctica antes de la inmunoterapia. Acá la vemos y la vemos acá. Entonces hace diferencia, el timing realmente hace diferencia. Y si miramos cuál es ese timing, porque pues la pregunta es si estamos dando una sola fracción o si estamos dando 3 fracciones, ¿cómo vamos a hacer si son una semana antes, un mes antes, 3 meses antes, o cuál es el periodo de tiempo que se considera que es todavía que se da de una manera concomitante? Y básicamente los estudios han mirado hasta un tiempo de 5 meses, menos de 5 meses o más de 5 meses. Y se sabe entonces que realmente el control intracraneano, siempre y cuando esté en un periodo de 5 meses, es mucho mejor cuando se da la estereotáctica dentro de un tiempo de un periodo de menos de 5 meses. Y lo mismo los niveles de leucocitos. Concurrente no concurrente, volvemos a ver que realmente la concurrente tiene definitivamente un efecto en la sobrevida.
En la enfermedad extracraneana, entonces realmente cuando hacemos tratamiento extracraneano vemos que realmente mejora también el tratamiento intracraneano, o sea que los dos van de la mano. Y voy a pasar esto un segundito para irme a la radionecrosis, que básicamente todos pensamos que la radionecrosis que estamos viendo son un porcentaje alto, pero realmente para definir radionecrosis es una data muy heterogénea. Estamos hablando de radionecrosis sintomática y generalmente la data está entre 0% hasta un 20%. Generalmente estos estudios que muestran un 15, un 20% están hablando de radionecrosis que son radiográficas más que sintomáticas como tal. Obviamente hemos hablado de terapia con esteroides, de terapia con Avastin, algunas veces hay que hacer cirugía, pero en general los estudios realmente dicen que cuando se combina esterotáctica con los check inhibitors, estamos hablando más o menos de un 5% de toxicidad, lo cual realmente es una toxicidad relativamente baja. Incluso en Dana-Farber Institute, cogiendo todos los estudios, compararon esterotáctica sin la inmunoterapia y esterotáctica con inmunoterapia, esterotáctica por sí misma un 6.8, esterotáctica con inmunoterapia hasta un 20%. Estos son los trials que están en este momento ongoing, no voy a ir realmente mucho sobre ellos. En cuanto a la parte de mama, típico caso, una paciente de 60 años con enfermedad localmente avanzada de mama, grado 3, un invasive ductal carcinoma, ganglios axilares positivos. Se hace todo el estudio en general del workup y se encuentra que hay una lesión única en hígado. Se hace la biopsia, se confirma que es metastática. Este paciente se lleva para una terapia combinada, 6 ciclos, hay una terapia casi que completa, pero no completa. Se agrega entonces el aromatase inhibitor. Se hace otro PET scan, el PET scan muestra que hay una respuesta todavía incompleta y la pregunta entonces que nos hacemos en este momento es con este paciente, ¿cuál es lo que se debe hacer? Si se continúa con el mismo tratamiento hasta que la enfermedad todavía progrese más, si se hace un tratamiento de breast conservation como si el paciente no tuviera realmente enfermedad metastática por ser una lesión única de una paciente joven y se le hace una resección hepática por ser lesión única, o se le hace una cirugía, sea breast conservation más mastectomía o mastectomía con radiofrequency ablation o esterotáctica, o cuáles serían las otras opciones. O sea, realmente las opciones a seguir son múltiples y obviamente hay que tener en cuenta que hay de servicios en el departamento. Entonces no se nos puede realmente olvidar que entre estos pacientes la enfermedad oligometastática es totalmente diferente a esos pacientes que tienen una enfermedad sistémica generalizada. Que la enfermedad de cáncer específicamente oligometastática es una heterogeneidad tremenda porque empezamos a hablar cuáles son los luminal E, los luminal B, los triple negative y cada uno de ellos tiene una antigenicidad diferente. Y simplemente les voy a mostrar una cosita aquí ya para terminar. Estos son los clinical trials que han abierto en este momento específicamente con inmunoterapia. Para continuar con ese caso que les estaba comentando, el paciente fue por la cirugía, tuvo una respuesta completa en mama, tenía 3 ganglios positivos, se le dio la radioterapia, se hizo la radiofrequency ablation de hígado, se continuó con la terapia sistémica y la terapia hormonal. 2 años después hace una lesión en la parte portal, un ganglio pequeño. De otra manera, la enfermedad está controlada, el paciente tiene buen performance status y la pregunta que uno se hace en este momento nuevamente es ¿qué debe hacer? ¿Continuar con la misma terapia y hacer un tratamiento local de ese ganglio? ¿Hacer un cambio de la terapia y agregar quimioterapia y hacer más agresivo? Y si realmente lo estaríamos tratando diferente si la lesión fuera en pulmón, en hueso o en hígado. Ahora, este paciente se trató con esterotáctica, se hizo otro PET, tuvo una respuesta completa, no hay evidencia de enfermedad y la pregunta es entonces si realmente se debe continuar con terapia sistémica o no.
¿Lo trataríamos si fuera diferente, si fuera un triple negative? Esa es otra pregunta. Y ya este es el último estudio que fue publicado ahora en el 2019, está ahora en abril, en donde se está reevaluando realmente cuál es ese espectro de enfermedad metastática, porque realmente se ha encontrado que el número de metástasis realmente no caracteriza este espectro metastático, este comportamiento metastático, y que realmente tenemos que tomar en cuenta no solamente esta parte radiológica de cuántas lesiones hay, sino la parte clínica, molecular y los factores también del paciente como tal. Algo muy importante que se está comentando es el paso al cual esta enfermedad metastática aparece, lo que estábamos hablando que son como frequent flyers, porque realmente se encuentra que más o menos los pacientes que van por una segunda erradicación de metástasis, sea con cirugía, sea con estereotáctica o con radiofrequency ablation, hasta un 29% tiene una sobrevida a 10 años. Y si cuando comparamos la tasa o la velocidad que se presenta en esta enfermedad metastática, los pacientes que realmente tienen una progresión muy lenta de 0.6 de lesiones metastáticas nuevas por año, tienen una sobrevida media de 63 meses, comparado con esos pacientes que desarrollan 3 o más lesiones por año, donde solamente tiene una vida media de 18 meses. Estos son los 2 estudios que se han publicado que específicamente incluyen a mama, el SARB COMET, que fue un estudio randomizado donde el primario tiene que estar controlado y no más de 5 lesiones metastáticas, y este otro que fue específicamente para mama, y se encontró, para sorpresa de todos, que con el tumor primario controlado y con 5 lesiones o menos, a 2 años el control local fue del 97% y la sobrevida general fue del 95%. Solamente para mostrarles el último caso, una pacientica, una de tantas pacientes que tengo ya en este momento, que le llegan a uno cáncer de mama, inicialmente de hueso, eventualmente de órgano, y vienen con lesión metastática a cerebro, vienen con 30, 40 lesiones metastáticas pequeñas, prácticamente asintomáticas, que generalmente uno diría se va para whole brain, pero uno mira a la paciente, lleva 6, 7 años viva, esta paciente llevaba 5 años sobreviviente sin más evidencia de enfermedad, y decidimos tratarle no todas las lesiones, pero las más significativas con Gamma Knife. A los 3 meses la paciente continuaba bien, se le hace otro MRI, se tratan otro tanto de lesiones y en este momento hemos tratado ya básicamente 60 y punta de lesiones en un periodo de 2 años, la paciente está neurológicamente intacta, cualquiera pudiera decir que esto no es lo correcto, pero nos estamos encontrando cada vez más estas pacientes en la vida diaria. En sumario, entonces, o en conclusión, la radiación realmente es inmunomoduladora, la data preclínica realmente muestra un efecto sinergístico entre los check inhibitors y la radiación. Este efecto inmunogénico puede realmente en el cerebro, puede ser también despertado a pesar de la barrera hematoencefálica. Los check inhibitors por sí solos están demostrando que pueden ser incluso efectivos en las lesiones de cerebro aún sin radiación, si son asintomáticas, pequeñas y en buen performance status. Realmente el uso concomitante de la terapia combinada entre las dos no parece que aumentara los efectos secundarios o adversos tanto como se piensa, y realmente los estudios retrospectivos del uso concomitante de las dos terapias realmente lleva a una respuesta mayor en las lesiones de cerebro. La dosis óptima, el fraccionamiento y si es concurrente o no, todavía no se ha establecido. Específicamente en mama tenemos que recordar que los pacientes de oligometastáticas no son raros y que pueden tener un potencial hasta curativo. Estas pacientes no deben ser identificadas simplemente por el número de lesiones, sino también por los parámetros moleculares y la biogeología todavía pues obviamente no la entendemos. La combinación no solamente incrementa el control local, el disease-free survival, el intervalo de una necesidad por una terapia nueva, puesto que si el paciente está en remisión puede que también efectivamente prolonga la necesidad de otra terapia sistémica y realmente pudiera incrementar la sobrevida. Muchas gracias.